Día 21. Day 21. Ya hemos llegado al final de esos 21 capítulos de ayuno y oración. We've gotten to the end of these 21 chapters of prayer and fasting. Pero mi esperanza, nuestra esperanza, But our hope is es que esto se convierta en un hábito y pases tiempo con Dios continuo. that this becomes a habit and you constantly spend time with Pero God. hoy quiero terminar en el principio. Today I want to end in the beginning. Dijimos que un milagro, estamos hablando de los milagros. We said that miracles, we've been talking about Dijimos miracles. que los milagros son un acontecimiento sorprendente y bienvenido We said that miracles are a surprising and welcomed event que no se pueden explicar a través de las leyes naturales, la ciencia, la matemática. that can't be explained through the laws of nature like science and math. Y que por tanto, como no lo podemos explicar de esa manera, Therefore, since we can't explain it that way, consideramos que es una obra divina. we consider it a divine work. Dijo Juan en su evangelio John says in his gospel que los milagros son señales para llevarnos a creer en Dios y al creer en Dios tener vida. that miracles are a sign for us to believe in God, and by believing in God, having life. Y hay personas There are people que creen en los milagros. who believe in O miracles. sea, creen en un origen divino. They believe in a divine origin, Algo que está en contra, algo que está por encima de las leyes naturales. something that is beyond the laws of nature, Un Dios creador. a God that is a Un creator, Dios por encima de la naturaleza y dentro de la a naturaleza. God that is greater than nature than within it. Pero hay quienes no creen en milagros. But there are some that don't believe in Creen que miracles. todo se puede explicar a través de la They ciencia. believe everything can be explained through science. Por tanto, existen cosas que no pueden explicar por ahora, Therefore, there are things that they can't explain for now. pero si me das tiempo encontraré la ciencia para explicártelo. Así que no creen en un Dios que existe que hace milagros. But if you give me enough time, I'll find the science to explain it. So they don't believe in a God that creates Luego miracles. hay un grupo de personas que creen en Dios, Then there's another group that believes in creen God, en su Hijo Jesucristo, believe in His Son Jesus, pero no creen que los milagros son para el presente, but don't believe that the miracles are for the now. que presentemente están activos, Presently, they are not que active. fue un poder especial That was a special que Dios power utilizó en aquel tiempo, en aquel momento. that God used at that time in that Hay moment. personas que creen que Dios presentemente hace milagros, There are people that believe that God presently does do pero miracles, nunca van a hacer un milagro en la vida de ellos. but He'll never do a miracle in their life. Pero todos los días Every single day son un milagro. is a miracle. Y si nos fijásemos en nuestro alrededor, And if we were to just notice and look around, veríamos que hay alguien de origen divino we'd see that there is someone of divine origin que puso todo esto en función. that put this all into work. El hecho de que estemos aquí ahora The fact that we're here right now es un milagro. is a miracle. Hoy quiero hablarles del primer milagro, Today I want to talk about the first miracle. porque el primer milagro fue uno de los más grandes y después de la resurrección es argumentablemente el más grande milagro. After the resurrection, this is arguably the greatest miracle. Y se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Genesis 1, verse 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Así comienza nuestra Biblia judeocristiana. That's how our Judeo-Christian Bible begins. Pero miren cómo comienza el Evangelio de Juan. But look at how the Gospel of John begins. El Juan que nos dijo que los milagros son señales The one that said that the miracles are signs que nos llevarían a creer en Dios y obtener vida. that would lead us to believe in God and have life. Hablando de Jesús, dice, en el principio ya existía el verbo. Talking about Jesus, in the beginning was the Word, Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. and the Word was with God, and the Word was God. Él, Jesús, estaba con Dios en el principio. He was talking about Jesus, was with God in the beginning. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Through Him all things were made. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Without Him nothing was made that has been made. Génesis 1 dice que en el principio Dios creó. Genesis 1 says that in the beginning God created. Juan 1 nos dice que Jesús es el creador de todas las cosas y que sin él nada fue creado. In John 1, we see that Jesus is the creator of everything, and without Him nothing is created. Y cada vez que usted abre sus ojos, Every time you open up your eyes, cuando mira a su alrededor, when you look around, cuando tiene conciencia de su vida, when you have consciousness of your life, eso es un milagro. it's a miracle. En los Salmos, en el 19, Psalm 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His A hands. través de la naturaleza vemos el milagro más grande, es indicación de Dios. Podemos creer en Dios porque eso existe, porque estamos aquí. Throughout nature, we could see God's work, His miracles. We are here because of Him. En el libro de Job, Dios le hace esta pregunta a Job en el capítulo 37, versículo 14 en adelante. In the book of Job, chapter 37, it says this, starting in verse 14. Escucha esto, Job.
Ponte a pensar en las maravillas de Dios. Listen to this, Job. Stop and consider God's wonders. ¿Sabe cómo controla Dios las nubes y cómo hace que su relámpago deslumbre? Do you know how God controls the clouds and makes his lightning flash? ¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? Do you know how the clouds hang poised, those wonders of him who has perfect knowledge? ¿Cómo es que todo esto funciona perfectamente bien? How does this all work so perfectly? Es una señal divina, es un milagro de Dios. It's a divine sign. It's a miracle of God. Voy a hacer un par de preguntas mías. I have a few questions, my questions. ¿Cómo se sostiene este globo terráqueo en el vacío? How does this planet hang out in the middle of the ¿Cómo gods por un nowhere? lado estamos encima del globo, pero por el otro lado no nos caemos? How is it that on one side we're on top of the globe, but the other side we don't fall? Y alguien levanta su mano y dice, la ciencia, la ciencia. Someone says, oh, the science. Ok, entonces, ¿cómo la luna Well, how does the moon y las estrellas se mantienen en su lugar and the stars all stay in their place? y no se caen? And they don't fall. La Biblia dice que el globo terráqueo está en el hueco de la mano de Dios. The Bible tells us that the earth is in the palm of God's ¿Quién hands. alimenta al sol? Le da energía. El sol no se cansa de quemar. Who energizes the sun? How does it not burn up? Todos los días son un milagro de Dios. Every day is a miracle of God. Si solo mirases a tu alrededor, If you just look around, verás que el milagro más grande you'd see that the biggest es que miracle estamos aquí is that we are y que here vivimos en este inmenso universo. and we live in this immense Y universe, todo su espacio and all of its space habla de las maravillas de Dios. speaks to the marvels of God. Sin ningún otro milagro, Without any other miracle, el milagro de la vida y la creación the miracle of life and creation deberían ser suficientes para llevarnos a creer en Dios. should be enough to lead us to believe in God. Señor, hoy concluimos. Lord, today we conclude, Y la meta no es and the goal is not el milagro o un milagro. the miracle or a miracle. La meta es que pasemos de creer en ti a creerte a ti. The goal is for us to move from believing in you to believing La in you. meta es que nos sujetemos a las leyes naturales que tú pusiste en función. The goal is for us to submit to the natural laws that you placed into Que function. nos sujetamos a las leyes espirituales que tú pusiste en función. Submit to the spiritual laws that you put into function. Que nos sujetamos a las leyes para nuestra familia, nuestros matrimonios, la crianza de nuestros hijos, que tú nos dejaste escrito en tu palabra. Submit to the laws that you've left for us, for our families, for our marriages, for our children, that you left in your word. Que relacionalmente nos sujetemos unos a otros, nos sabemos unos a otros como tú nos has enviado a amarnos. That we would be able to relate to one another and love one another the way you've called us to. Señor, ese sería el milagro. That would be the miracle. Que los milagros, señales que tú hiciste, That the miracles, the signs that you've done, ocasionaran cambios reales en nuestras vidas. would cause real changes in our lives Al seguirte más de cerca as we follow you even y closer más detalladamente. and in a more detailed way. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus.